Muy buenos días, bienvenidos, bueno, buenas tardes, mejor dicho. Bienvenidos nuevamente a una sesión de webinar de la Feria de los Colegios de la zona FP. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estaremos viendo 5 razones las cuales estudiar FP Dual. Eh, por eso hoy nos está acompañando una persona de Fundación Bertelsmann. Él es Juan José Juárez, que es Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann. Digamos, antes de entrar en materia y ver cuáles son estas razones por las que estudiar FP Dual, me gustaría hacerle algunas acotaciones de lo que es la feria, digamos, la página y cómo manejarla. Digamos, en un principio podrían acceder a la feria o vamos a estar en vivo hasta el 12 de marzo. En ella podrán ver centros de formación profesional, acceder a sus landings, acceder a su información y podrán descargarse información en varios de ellos. También podrán solicitar reuniones con los mismos y podrán, por último, agendar también la vista del webinar o en caso de que ya haya sido transmitido, podrán verlo en diferido. Simplemente, bueno, hacerles las acotaciones de que estas acciones se deben hacer desde el landing de los centros y digamos que ahora, a efectos de esta charla, van a tener un cajetín de chat o un chat box en el cual nos pueden dejar sus preguntas y las estaremos contestando con Juan José al final de la sesión. Entonces, bueno, bienvenido Juan José, ahora sí te cedo la palabra y bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros. Eh, Bien, la verdad es que me hace mucha ilusión participar en esta feria de los colegios, ¿no? Y poder compartir, bueno, un poco la trayectoria también nuestra desde la Fundación y estos aprendizajes, ¿no? Que hemos tenido eh, durante estos años en lo que es la FP Dual, ¿no? Bien, voy a compartir una presentación, ¿vale? Para apoyar un poco los mensajes, porque muchas veces la imagen también nos ayuda a entender mejor, ¿no? Las palabras. ¿Dónde estamos, no? Ahora mismo, pues, si estáis aquí, básicamente es porque estáis en un momento de decidir, ¿no? Es decir, un momento de tomar decisiones, de elegir una opción u otra, estáis recogiendo información, estáis sopesando, estáis valorando, y es un momento muy importante, ¿no? Realmente creo que todo el tiempo que invirtáis ahora en buscar información de calidad, en contrastarla, en preguntar a muchas personas y en mirar en muchos lugares, estará más que bien invertida, ¿no? O sea, que animaros a dedicaros a esto con energía, ¿no? Bien, y yo voy a hablaros un poco de lo que es la modalidad formativa de la FP Dual, ¿no? Vamos a rascar un poco por debajo de la superficie qué hay detrás de este nombre, qué es lo que de potente tiene la FP Dual y por qué os puede interesar, ¿no? Bien, si estudiáis la FP en una modalidad dual, al final lo que vas a recibir, lo que vais a recibir sería una experiencia, ¿no? Una experiencia que va a ser distinta de estudiarla, digamos, en la modalidad más tradicional de la formación profesional. Y esa experiencia es la que nosotros un poco, pues internamente, como mensaje de comunicación, ¿no? Decimos este concepto de ser dual, ¿no? Creemos que tiene sentido vivir esta experiencia que ahora veréis en qué consiste bajo un lema, ¿no? Que es este lema de ser dual, ¿no? Y yo quería profundizar en 5 motivos muy concretos por los que estudiar una FP Dual. Vamos a ello. El primero, eh, toda la formación profesional se beneficia de una estructura de aprendizaje modular y escalable. Y eso es algo realmente muy interesante hoy en día, ¿no? Estamos en un entorno en el que todo cambia muy rápido y lo que necesitamos es tener capacidad de adaptación, ¿no? Es decir, es un entorno muy imprevisible, es difícil tener toda la información sobre la mesa, siempre por algún lado te va a sorprender y además que los plazos en los que se producen los cambios son cada vez más cortos y los cambios cada vez más profundos, ¿no? Con lo cual, decisiones o mejor dicho, sistemas formativos cortos y acumulables, como pueda ser la formación profesional, son una buena estrategia, ¿no? Porque te permite ir reconfigurando tu formación poco a poco, ¿no? Te permite ir personalizándola en función de cómo vaya avanzando el mundo y cómo vaya también creciendo y avanzando tu posicionamiento
frente a este mercado laboral, este entorno profesional híbrido y complejo, ¿no? Bien, esta es un poco la estructura de los, digamos, niveles formativos que tenemos en España, ¿no? Los básicos. Lógicamente, sabéis que la formación profesional se puede estudiar un grado medio, un grado superior, y que ambas están conectadas entre sí y a la vez están conectadas con los sistemas de la educación más académica, del bachillerato, secundaria y la universidad, ¿no? Es decir, lo bueno del sistema educativo español es que está, digamos, bien construido en lo que tiene que ver con pasarelas de un sistema a otro, ¿no? Por un lado, lógicamente, sabéis también que la formación profesional en su conjunto, cada uno de los 3 niveles que tenemos, te prepara para acceder al mercado laboral. Es decir, que tú puedes entrar al mercado laboral estudiando una FP básica, estudiando un grado medio o estudiando un grado superior. Evidentemente no vas a llegar o no vas a entrar en el mismo nivel de mercado laboral, es decir, que según estás más arriba, entras en mejores condiciones, pero todas te preparan, cada una a su nivel, para un mercado profesional, ¿no? Pero también, aparte de ese itinerario, digamos, directo ya para el mercado, la estructura de la formación profesional, y la formación profesional dual está dentro de esa misma estructura, tiene toda una serie de pasarelas, digamos, más horizontales o de entorno académico, ¿no? Podéis pasar a un grado superior, podéis llegar desde un grado medio, es decir, habiendo estudiado FP dual, FP antes, o podéis llegar desde un bachillerato. Y lo mismo ocurre con los grados universitarios, ¿no? Podéis llegar directamente desde el bachillerato o también a través de un FP de grado superior. Y luego veremos la ventaja también de hacerlo, llegar a la universidad, si queréis, desde una FP de un grado superior. Incluso nos acompañan personas que han hecho esos itinerarios, ¿no? Luego lo vais a ver, ¿no? Esto, al final, lo que significa es que estamos dentro de un proceso de aprendizaje que sabéis que os va a acompañar a lo largo de la vida, ¿no? Eso ya es irrenunciable. Es decir, no vais a estudiar solo en el cole para entendernos, sino que uno se forma permanentemente a lo largo de la vida y además va decidiendo él o ella en qué formarse. Ya no se lo van, digamos, marcando de manera muy concreta, como es en el caso de las asignaturas en el centro educativo, sino que según vas creciendo, te haces un poco más adulto, las decisiones las tomas tú y las tomas solo o sola. Y por lo tanto tienes que tener más claro qué elegir estudiar, ¿no? En qué formarte y en qué especializarte. Y esto es lo que se denomina pues, el lifelong learning, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida, como algo ya muy asumido en las sociedades europeas y en el mundo desarrollado, ¿no? La formación os va a acompañar a lo largo de vuestra vida y lo mejor es que así sea, ¿no? Porque eso os permitirá una progresión en un mercado laboral pues, competitivo y cambiante, ¿no? Es decir, que nunca vais a dejar de aprender. Y esto significa que, por ejemplo, y es una de las ventajas que tiene la formación profesional que yo mencionaba, si estudiáis una FP de grado superior, en modalidad dual o en modalidad presencial, en cualquiera de ellas, luego, si más adelante queréis estudiar un grado universitario, tenéis un sistema de convalidaciones muy potente, ¿no? Esto se estructura en lo que se llaman los ECTS, que son los créditos formativos, y de alguna forma, si estudias un grado universitario que está relacionado con aquel grado de FP que estudiaste, te puede llegar a convalidar hasta un año entero. Es decir, que un grado universitario, viniendo por la FP, no tardarías 4 años, sino tardarías solo 3 en hacerlo, ¿vale? Este es un primer motivo por el que estudiar una FP. El segundo, tiene que ver con la manera en cómo aprendemos, ¿no? Nosotros podemos aprender leyendo, podemos aprender viendo, pero también podemos aprender haciendo. Y está demostrado que aprender haciendo es la mejor manera de aprender, la manera en que aprendemos de manera más rápida y más profunda. Es decir, que lo que hemos aprendido en ese momento se nos queda fijado, lo aprendemos de manera más sólida, no lo olvidamos y somos capaces de hacerlo nuestro, ¿no? Y esto lo tiene per se la FP dual, ¿no? Es decir, estamos hablando, y la FP también en su conjunto, de un aprendizaje práctico. Todos los títulos de formación profesional tienen lo que sería como un apellido, ¿no? Es decir, es una formación profesional en algo concreto. Por lo tanto, sí o sí vas a salir de ahí aprendiendo ya a saber algo que puedes aplicar inmediatamente en la práctica. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque en la formación más académica, más de bachillerato universitaria, en principio no está tan directamente la aplicación. De hecho, un bachillerato no te prepara para el mundo profesional, sino te prepara para seguir estudiando, ¿no? Desde un bachillerato, pues no, ir al mercado laboral no tiene del todo sentido, quizás, ¿no? Y sin embargo, la FP sí. Es decir, que la FP te va a dar cosas, te va a enseñar cosas que utilizarás hoy. Por lo tanto, vas a aprender también algo más tangible, ¿no? No va a ser esos conocimientos tan teóricos, ¿no? Da igual la familia profesional que quisierais elegir, ¿no? Da igual el sector. En todos ellos vais a aprender hasta un nivel que os va a permitir en 2 años ser capaces de ejecutar ya tareas de manera, digamos,
completa y autónoma, tareas para las que os prepare esa titulación dentro de una compañía, dentro de una empresa o dentro de una institución. Y eso es muy relevante, ¿no? Porque ya entras a formar parte del mundo de los adultos, ¿no? Y además porque cierras un poco el círculo de un proceso de aprendizaje, es decir, que aprendes algo y lo pones en práctica. Bien, y esto, digamos, se eleva a la enésima potencia cuando lo estudiáis, la FP, en modalidad dual, ¿no? Sabéis que todas las FPs pues, tienen la parte que haces en el centro educativo y luego tienen como unas prácticas. Pero en el caso de la FP dual se va más allá de todo eso, ¿no? Y lo que haces es que no vas a una empresa a hacer unas prácticas, sino que te formas también en la empresa. La empresa invierte en tu formación, ¿no? Y está durante un tiempo muy largo y luego veremos pues, cuánto tiempo te consiste y todo eso. Con lo cual, coges lo mejor de ambos mundos, ¿no? Coges lo mejor del sistema, digamos, académico, educativo, es decir, una formación estructurada, arreglada, unos profesionales que se dedican a formar, que son los docentes, pero coges también lo mejor de la empresa, ¿no? Que es la última tecnología, el último software, la última máquina. Pensar que muchas veces es muy complicado que un centro educativo tenga a su disposición, pues la última, imaginaros un motor de un avión, ¿no? Pues en un centro especializado en mantenimiento de aviones, en la FP de grado superior, pues va a tener un motor, pero a lo mejor ese motor tiene 15 o 20 años. Es un motor donado, antiguo, que ya no funciona, digamos, y que lo tienen ahí para que os hagáis una idea y podáis probar y tocar cosas, pero no vais a tocar un motor como el que usan los aviones que vuelan hoy, sino el que usan los aviones que volaban hace unos cuantos años. Con lo cual, cuando entras luego en la compañía, te tienes que actualizar porque lo que tú has aprendido no lo has hecho con las últimas máquinas, sino con las que tenías a disposición en tu centro educativo, igual que máquinas puede ser software o cualquier, digamos, instrumental que sea realmente caro y complejo de tener por un parte de un centro educativo, ¿no? Esto es lo que se llama la formación en alternancia, ¿no? Y la FP Dual es un modelo de alternancia al que vais a alternar, vais a dividir vuestra experiencia de formación de 2 años, los títulos de FP son siempre de 2 años, vais a estar aproximadamente un año en el centro educativo y un año en la empresa. Y ese año, digamos, ese tiempo en el que estás, esa alternancia, puede variar, ¿no? O sea que, por ejemplo, en Madrid, pues el año, la alternancia es lo que se llama alternancia simple, y este es el primer año en la escuela y el segundo año en la empresa, íntegramente, todo el curso escolar. Y en otras comunidades lo que tenéis son una alternancia pues, más compleja, ¿no? Donde tenéis que a lo mejor a partir del primer año, del tercer trimestre, lleváis un tiempo en la empresa y en el segundo año alternáis igual un tiempo en la escuela unos meses y otro tiempo en la empresa otros meses, incluso por semanas, incluso hasta por días, ¿no? Pero en definitiva el resultado es el mismo, ¿no? Es decir, que vais a estar en dos mundos, a caballo entre dos realidades y vais a coger lo mejor de cada uno. Y esto lo vais a hacer, como estábamos hablando, vais a aprender sobre escenarios reales, ¿no? O sea, no vais a aprender con un PowerPoint o simulando en clase, imaginaros que estamos en, sino que vais a estar en, ¿no? Si estáis estudiando un ciclo formativo que tiene que ver con el sector sanitario, lo vais a poner en práctica durante el tiempo que todavía sois alumnos, en este caso aprendices, como se llaman los alumnos en la FP Dual, en un entorno real, un entorno, digamos, sanitario, con instrumental y con todo el entorno de un hospital, ¿no? De un centro de salud, de un centro sanitario, ¿no? Según la titulación que estéis eligiendo. Otro argumento muy potente, otro motivo por el que estudiar una FP dual, es que durante el tiempo en el que estéis en una empresa recibís una remuneración. Y esto es así desde el primer día, ¿no? O sea, desde el primer día que vas a una compañía recibes una remuneración que puede ser en formato de beca salario, ¿no? Que es decir, es una beca convenio que se hace entre el centro educativo y la empresa y el aprendiz recibe una beca cada mes o bajo lo que sería un contrato de formación. Esos son niveles, digamos, formatos técnicos, o da igual más o menos, porque en ambos casos estaríais dado de alta en la seguridad social también desde el primer día en que vais a la empresa. Es decir, que fijaros en lo que hoy en día os habéis escuchado noticias, ¿no? De lo difícil que es tener una trayectoria profesional larga, suficientemente larga para luego pues, cotizar los años que vamos a necesitar para jubilarnos y todo eso, pues el que durante el tiempo que todavía eres estudiante ya ganes un año de cotización, porque os dan de alta en la seguridad social, es una ventaja importante. También lo mismo que recibir una remuneración, es decir, un aprendiz de FP Dual es una persona que contribuye a la empresa, hace cosas que son útiles y que tienen valor. Y como tiene valor y aporta valor a la empresa, pues recibe una remuneración. Es totalmente justo y así funciona en todos los países donde tenemos una FP Dual de calidad, ¿no? Este argumento es muy bueno, veréis. Y luego el quinto argumento, que es más de largo plazo y que es el que al final también va a tener más impacto en vuestra vida profesional, es el grado de empleabilidad, ¿no?
estamos hablando de que, en principio, la formación profesional per se tiene ya un alto grado de empleabilidad, ¿no? O sea, que los títulos de FP, la media, ¿no? Porque pensar que hay más de 170 títulos de formación profesional, ¿no? Entonces, cada uno puede variar el grado de empleabilidad en función del sector, ¿no? No tienen la misma empleabilidad un sector que otro, ¿no? Pero la media, digamos, podríamos estar hablando de que habría un 70% de empleabilidad de media en los títulos de formación profesional cuando lo estudias, digamos, en modalidad tradicional, ¿no? Yendo a un cole y aprendiendo allí en el centro de FP. Pero si los estudiáis en modalidad dual, esa empleabilidad se dispara, sube un 10, un 15% más todavía que se suma a ese 70. Es decir, el grado de posibilidades de que consigáis trabajo en ese momento, después de estudiar, es altísimo, es realmente altísimo. En algunos títulos y familias profesionales, este 85 se dispara al 100%, salvo que el alumno sea el que dice, oye, yo ahora no quiero trabajar y me ha encantado la experiencia, he aprendido un montón, pero quiero seguir formándome y entonces voy a estudiar, pues es un grado universitario o un título de grado superior si antes he hecho una media, ¿no? Es decir, que lo tiene encima de la mesa, pero en ese momento no quiere, digamos, ejecutar esa empleabilidad, utilizarla, pero la tiene. Es decir, que cuando quiere entrar al mercado laboral, tiene ya las puertas abiertas, ¿no? Porque además pensar, y esto es muy, muy importante, es algo diferente de lo que es tradicionalmente el acceso al mercado laboral, cuando en la forma tradicional de buscar trabajo, ¿no? Es que tú estudias y luego llega un momento en que hay que llamar a la puerta de una empresa, ¿no? Para que te abran una oportunidad, ¿no? Y entras pues a una puerta fría que se llama, ¿no? No conoces a nadie y envías tu currículum y a ver si hay suerte, más o menos, ¿no? Con diferentes, hay otros formatos, pero más o menos llamas a una puerta a ver si te la abren. En la FP Dual no ocurre esto. Lo que ocurre es que entras a la compañía como estudiante, como aprendiz, o sea que no estás contratado, pero ya estás dentro y tienes 10 meses para demostrar que vales, que eres potente y la empresa te va a poder conocer. Por lo tanto, cuando luego venga la pregunta de, oye, me interesa quedarme aquí, quiero quedarme aquí, la empresa te conoce desde hace 10 meses, sabe perfectamente lo que eres capaz de hacer y tú conoces todos los resortes, sabes quién es quién, cómo tienes que hablar, cómo tienes que moverte para, si te interesa, buscar empleo en esa compañía o si te interesa buscar en otra, ya has aprendido un poco los códigos de lenguaje, la manera de relacionarse del mundo profesional y te vas a hacer mucho más sencillo para ti pasar con éxito una entrevista de trabajo, ¿no? Es decir, que esa empleabilidad que ganas estando, digamos, 10 meses metido como una inmersión dentro de un entorno profesional, ya te va a acompañar no solo en esa compañía, si te quieres quedar, sino en cualquier otra empresa posterior, ¿no? Y un poco para resumir, me gustaría que os quedarais un poco con este mensaje, es que lo más importante, al final de todos estos 5 argumentos que os he dado, ¿no? Y que cada uno en sí pues es una ventaja añadida, es que os convertís, en este caso cada uno de vosotros o de vosotras, cuando estudiáis una formación profesional dual, os convertís en protagonistas de vuestro proceso de aprendizaje. Es decir, si os fijáis un poco en esta imagen que tenemos ahora en pantalla, este joven que está estudiando una FP dual está ejecutando una tarea, ¿no? Está haciendo su formación práctica en la empresa y está haciendo algo en función de lo que ha estudiado, ¿no? Tiene al lado a esa persona mayor, que sería el tutor o el instructor, que le está dando indicaciones. Pero el que hace finalmente la tarea, el que hace, pues en este caso, el técnico de imagen o de sonido que está manipulando un archivo digital, es él. Él es el que lo está haciendo, recibiendo las instrucciones, pero él está utilizando la tecnología, él está utilizando los códigos de relación de la compañía y está produciendo algo, ¿no? Pues será un trabajo que lo estará terminando y por lo tanto está entrando ya en esa relación profesional. ¿Veis? Que hay incluso una separación física entre él y el instructor, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Igual, fijaros también en esta otra imagen, ¿no? Una chica, un perfil más de mecatrónica, de manejo de, digamos, de robots en procesos de fabricación y tiene al instructor que le está indicando pues, cómo ejecutar una orden, ¿no? Cómo hacer una programación para que ese robot realice una tarea, ¿no? Pues de lo que sea, de fresado, de manipulado de un objeto X. Y ella lo está escuchando, lo está interiorizando y lo va a ejecutar, ¿no? Ella va a ser la que dé al botón de encendido, de enter, para que el robot haga la programación que ella le ha metido, ¿no? Entonces tiene que estar, como veis pues en esa imagen, lógicamente completamente concentrada porque va a trabajar sobre un robot que seguramente será carísimo, que tiene que trabajar, digamos, manipularlo con mucho cuidado, no solo con protección, sino sabiendo cómo se maneja
para que no se dañe, ¿no? Para que no se estropee y tampoco para que pueda hacer daño a nadie en el proceso, ¿no? Entonces, esta parte de ser protagonista de vuestro aprendizaje es muy, muy, muy relevante, ¿no? Y bien, me gustaría, pues un poco por cerrar esta parte así más de presentación, en eh, fijar bien este mensaje, ¿no? Da igual el título, sabéis que os he mencionado, ¿no? Pues hay 170 títulos de formación profesional divididos, obviamente, pues entre los grados medios, grados superiores, o sea que no están todos en el mismo nivel, no entras a todos de golpe, ¿no? Vas eligiendo. Eh, pero en cualquiera de ellos, que tiene que ver con lo que os gustaría ser en el futuro, lo que os gustaría dedicar, lo que queréis aprender ahora, si lo estudiáis en modalidad dual, no seréis solo estudiantes, seréis aprendices y por lo tanto vais a ser protagonistas de vuestro futuro, ¿no? Es decir, que lo que aprendáis en ese tiempo no va a depender solo del centro educativo, sino que va a depender mucho de vosotros y de vosotras, ¿no? Y esta significa que os pone en el centro de la realidad, ¿no? Fijaros que al final un aprendiz ya está solo, ya no va con el grupo de aula, sino que va solo a la empresa, evidentemente hay otra gente joven, pero él a título personal está ahí y se relaciona con el adulto en un código de conducta distinto al que podemos tener en un centro educativo. Bien, esto os lo dejo no para que lo veáis ahora, simplemente pues que hay un vídeo desarrollado por la Fundación Bertelsmann en donde explica muy bien esto, seguramente mejor que yo, en 1 minuto y medio, muy rápido, y que lo podéis ver si lo buscáis en redes sociales, en YouTube, pues está subido FP Dual, un camino de éxito, ¿no? Bien, y ahora me gustaría, voy a dejar de presentar y dar entrada a dos personas que me van a acompañar en la presentación, ¿vale? Me estáis viendo a mí ahora, ¿verdad? Ya no veis la presentación. Eh, y permitidme que os la presente. Me gustaría que tanto Lázaro como Stephanie pues os pudierais encender vuestra cámara, ¿vale? Para que también os vean a vosotras y a vosotros. Y bueno, bienvenida, Stephanie. Actívate el micrófono y te voy a presentar primero a ti y luego a Lázaro, ¿no? Lázaro, pues Que a mí me has dicho entra y yo estaba ya ahí exacto, preparada. has hecho muy bien. Stephanie, además, resume un poco lo que os he estado diciendo antes, ¿no? Ella fue aprendiz en caso, en gestión de ventas y espacios comerciales, que es un título de formación profesional. Luego fue a la universidad, ¿no? Decidió que quería continuar estudiando, llegar a un nivel más alto y ahora mismo está trabajando, ¿no? Es un ejemplo, lo que os decía, de estas pasarelas universitarias desde la formación profesional que están muy bien diseñadas, ¿no? Y Lázaro García, buenas tardes. Lázaro, Hola, bienvenido. buenas. Él también es un caso, digamos, similar, distinto, pero similar de superación, ¿no? Y de desarrollo. Él empezó con un grado medio en una empresa de distribución que es Aldi, luego estudió un grado superior y, de hecho, me comentaba antes que lo termina mañana, es decir, que está, pues bueno, al final de ese proceso que os decía, modular, pues al final ha hecho una experiencia de 2 años de un grado medio, luego otra experiencia de otros 2 años de un grado superior y al final pues sale con un nivel ya muy alto de formación, con experiencia en una compañía y con todo el mundo por delante, ¿no? Entonces, Stephanie, Lázaro, os dejo que podáis presentar cada uno de vosotros, pues un ratillo, 10 minutos, algo así, pues vuestra trayectoria, el porqué, digamos, esos motivos por los que estudiasteis una FP Dual y se lo recomendáis a otros estudiantes. Tú primero, Stephanie. Empiezo yo, sí. Vale, genial. Pues mi nombre es Stephanie Galvis, tengo 22 años y la verdad que cuando conocí la FP Dual no tenía ni idea para nada de lo que iba. Es más, no tenía ni idea tampoco de más o menos por dónde enfocar lo que quería. Sabía que quería estudiar, pero no sabía si quería hacer una eh, FP normal, una FP a distancia o la dual, es que me la presentaron el día que fui a hacer la matrícula. Y la verdad que cuando me la presentaron me pareció bastante atractiva porque me comentaban que era como un año estudiando y de teoría, un año de exámenes y el otro año de prácticas. Con lo cual, la verdad que me resultaba más interesante porque no sabía si el título al final me iba a gustar, porque yo quería en principio marketing y publicidad y luego me dijeron, no, hay un grado que es gestión de ventas y espacios comerciales, que es muy parecido y al final está esta opción por si te interesa, es dual y me explicaron un poco todo sobre la marcha. Yo la verdad que estaba perdidísima
Entonces, pues dije, me voy a arriesgar, total, es un año de teoría, por si no me gusta, pues el otro año es práctica y trabajar, sí que había trabajado. Entonces, pues nada más iniciar lo que fue mi trayectoria en el instituto, yo vivía súper lejos también del instituto, que es el Clara del Rey. Yo vivía en Arganda, o sea que era 1 hora y media de transporte. Ya para mí era como una paliza decir, Dios, tengo que estudiar, tengo que ir a 1 hora y media de distancia, pero nada más entrar le fui cogiendo gustillo y era como que tenías, nos lo presentaron como una competencia, tendrías que ir aprobando todo si querías pasar la primera fase de, de empresa, que es enviar el primer currículum y enviarlo a diferentes empresas o las primeras entrevistas, tenías que tenerlo todo aprobado, con lo cual era como una competición entre todos de, a ver, tenemos que tenerlo todo aprobado para poder pasar a la empresa, para poder avanzar. Tuve suerte de que en la primera fase pasé porque tenía todo aprobado y bueno, tuve la primera entrevista con Norgate, con L'Oreal y con otra empresa más de gestión de ventas. Y me llamaron de Norgate y ya, bueno, eso fue en febrero y yo acababa el grado en junio, con lo cual en febrero yo ya tenía empresa en la cual iba a hacer mi formación, más motivación aún para terminar de estudiar y de aprender. Y la verdad que, bueno, me quedó una asignatura pendiente que fue jefe, que fue como mi karma, por así decirlo, lo estuve pagando bastante hasta que por fin lo aprobé. Pero aún así yo había hecho la formación en la empresa, me acogieron como una gestora, no era yo qué sé, no era una becaria, que es la típica que piensa que vas a poner un café, no, no, era una gestora comercial y tenía mi equipo de ventas y tenía mis responsabilidades y tenía mi día a día. Luego también tenía en lo que era mi tutora, esa mujer conmigo fue un encanto, más que nada porque me ayudó a mi trabajo, mi proyecto de fin de la FP, también me ayudó muchísimo a incorporarme, a ser parte del equipo, no una extraña que va a estar un tiempo. Entonces, con lo cual mi experiencia durante la formación fue la verdad que enriquecedora. O sea, salí tanto con una responsabilidad aumentada de tener una empresa en la que formarme y además tener un equipo en el que trabajar y en el que tener responsabilidades y pues yo qué sé, tenerlo todo organizado, la verdad que para mí fue totalmente un enriquecimiento personal, también profesional. Y bueno, a día de hoy estoy trabajando, no me quedé en la empresa, porque bueno, no habían vacantes en ese momento para gestoras ni para administrativas, pero a final en enero había encontrado trabajo en otra empresa muy relacionada a lo que estoy también, que por así decirlo es un poco como competencia. Y, y nada, justo en ese mes de haber empezado a trabajar en la que estoy ahora actualmente, eh, me llamaron de Norgate para volver, cual siempre hay opción de quedarte o incluso de volver o incluso ir a otros sitios relacionados con donde hiciste las prácticas. Y además estaba también con la cosa de decir, quiero seguir formándome, me dedico solo a trabajar y me arriesgué a hacer lo que es una carrera que es bastante tiempo, pero es verdad que con la FP hice un salto y estoy ahora mismo pues haciendo una carrera a distancia. No tiene mucho que ver con gestión de ventas porque yo siempre había querido hacer turismo, pero es verdad que tengo muchas asignaturas convalidadas, como es inglés, eh, marketing, folio, bueno, muchas cosas así que me convalidaron con la carrera, con lo cual me quitaron asignaturas de primer grado y de primero de grado y no sé, yo lo que recomendaría a muchísimas personas que quizás se quedaron a las puertas de una carrera, que hay más opciones para salir adelante, como es la FP Dual, y que te va a llevar tanto al éxito profesional como también seguirla estudiando y seguir por otro camino o hacer otra FP Dual. O sea, abre muchas puertas. Y bueno, esa fue mi trayectoria. Ya os dejo con Lázaro, que yo me enrollo muchísimo. Muchas Hola, gracias. buenas. Dale. Sí, Dale, Lázaro, todo tuyo. vale. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Lázaro y yo empecé, no sé si os sentiréis relacionados un poco conmigo, no lo sé, porque yo era el típico alumno que sacaba malas notas, que suspendía, que repetía. Y claro, yo en esa época de mi vida, que era en la ESO, no sabía qué quería ser de mayor, no tenía unas metas establecidas, no sabía cuál iba a ser mi rumbo, claro.
estoy sacando malas notas, ¿no? Eso es la primera interpretación que te dices a ti mismo, que dicen tu alrededor. Lo que te dice la sociedad es que eres una especie de fracasado, ¿no? Que no eres capaz de sacarte la ESO, que no tal. Pero claro, llega un momento en el que te cansas de eso y dices, venga, tengo que pasar este trago y tengo que ver qué hago con mi vida, tengo que ponerme ya en serio. Y dije, bien, vamos paso a paso. ¿Qué hice? Acabar la ESO y empezar un grado medio. En mi caso, yo empecé un grado medio de marketing y comercio dual en una escuela en la cual tú tienes que ir a trabajar 3 días en semana y 2 a estudiar. Estaba remunerado desde el principio. Y el caso es que yo era mal estudiante hasta que veía lo que era sentirse recompensado, tener una meta y sentirse valorado, sobre todo. Y además, esa sensación de equipo, de que otras personas dependen de ti y tienes que sacarlo adelante. Y al final, al tran, me puse a estudiar, a trabajar y a estudiar, todo a la vez, todo el rato, y le acabé cogiendo el gusto a estudiar y a trabajar. Vi de lo que era capaz de hacer. Vi cómo era una relación laboral, que antes no lo conocía. Y sobre todo me demostré a mí mismo que todo lo anterior no era más que sandeces. Que realmente podía, con todo lo que se me ponía por delante, trabajar, aunque fuese estudiar y trabajar a la vez con todo lo que conlleva, que de aquí muchos seguramente sabremos lo que es, cuando tienes que trabajar y estudiar, te quita mucho tiempo de ambos lados. Pues al final lo superas y acabas eso, tienes 2 años de experiencia. Yo en mi caso, como cobraba un salario, me conseguí pagar un coche y dije, ¿y ahora qué hago? Que por cierto, la empresa, eh, esto es como todo, en la vida hay oportunidades, pero tú también tienes que crearlas. ¿Cómo las creas más? ¿Parado y estudiando sin estar en contacto con el mercado laboral o estando en contacto? En mi caso, yo voy a estar 2 veces en contacto y a lo mejor 3 si estudio, si hago una carrera y luego hago las prácticas de la carrera. Primera vez en contacto en grado medio. Y dije, vale, ahora tengo la opción, tengo la oportunidad, mi empresa me quiere, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí ya, empiezo mi vida laboral o sigo estudiando? Oye, pues esto se me ha dado muy bien, he sido capaz de esto, he avanzado tanto, antes estaba aquí y ahora estoy aquí, increíble, si sigo estudiando, ¿qué pasa? Vamos a ello. Y dije, venga, vamos a hacer un grado ahora de Administración y Finanzas, que va bien con marketing. Y empecé de Administración y Finanzas, que es en el que estoy ahora. Y nada, lo he llevado bastante bien. Ahora empiezo mi fase de prácticas y bueno, espero que esta nueva oportunidad eh, me dé la respuesta a quedarme ya en el mercado laboral o estudiar una carrera. Pero lo que no he hecho y lo que tiene la oportunidad de hacer es ver de lo que quiero trabajar y saber si me gusta o no. Y lo sé porque lo he probado. Si hubiese hecho una carrera directamente, a lo mejor no hubiese tenido esa oportunidad. Imagínate, a mí antes me gustaba la informática. Imagínate 4 años estudiando informática y te ves 8 horas al día en una pantalla de ordenador. ¿Qué haces? No puedes con tu vida. O sea, estoy muy agradecido a la FP Dual por haberme dado esa oportunidad de ver lo que me gusta, lo que no, demostrarme de lo que soy capaz de hacer, de lo que soy bueno, de lo que a lo mejor tengo que mejorar y saber guiar mi camino, establecerlo yo, mi propio camino. Y bueno, ya veis lo emocionado que estoy con esto y de lo orgulloso que me siento y me encantaría que la educación siguiese este rumbo, no solo tan teórico, sino más práctico y más junto con el mercado laboral. Y bueno, eso es todo. Espero no haberos aburrido mucho con mi discurso. Para nada, Lázaro. Bueno, de hecho, agradecerte a ti, agradecer a Stephanie y agradecer también a Juan José por, bueno, tanto por sus testimonios, chicos, como por la explicación que nos daba Juan. Eh, digamos, yo simplemente agregaría que la FP Dual no es más que un camino que no es solo válido, sino también sumamente valioso. Eh, a todos creo que los he oído mencionar algo con lo que yo por lo menos me sentí bastante identificado, que es que lo cierto es que hay un camino de estudio, hay un camino laboral. Cuando unes los dos mundos, digamos, en verdad se aprovechan mucho más ambos, ¿no? Digamos, nutres
uno de los pilares lo nutres con el otro, con lo que vas aprendiendo en el otro. Entonces, bueno, recordarle a la audiencia que si quieren hacer preguntas, todavía pueden hacer sus preguntas a través del chat. De momento vamos a ir contestando las que ya han hecho. Si quieren, bueno, vamos ya a esa dinámica. Por aquí Eva nos pregunta, nos dice, quisiera saber si todos los ciclos tienen FP Dual y si es que no, saber si técnico superior de enseñanzas y animación sociodeportiva sí lo tiene. Muchas gracias. Pues mira, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque siempre tienen esa duda los jóvenes, ¿no? Y es, todos los ciclos formativos pueden estudiarse de diferente manera, ¿no? Tú puedes estudiarlo online, puedes estudiarlo de una manera presencial, digamos, tradicional, que todos conocemos, o puedes estudiarlo en FP Dual. Lo que varía es que no en todos los centros de formación profesional te ofrecen todos los títulos, ni te las ofrecen todas en las diferentes modalidades, ¿no? Ahí tienes que hacer una búsqueda un poco más selectiva. El título que ya dibuja, de técnico superior en enseñanzas y animación sociodeportiva, sí se puede estudiar en FP Dual, pero como todos los títulos de FP Dual, no en todos los centros, sino que tiene que ver la oferta, si ella depende de dónde está, en qué comunidad autónoma, puede dirigirse un poco a las webs de las consejerías de educación de su comunidad autónoma y ver la oferta que hay de FP Dual, tanto en centros públicos como en centros privados o concertados. También pueden impartirla. Vale, perfecto. No sé si puedo hacer una anotación. Claro. Nosotros en nuestras charlas y tal también sabemos que hay una opción en internet que es la FP, buscar la FP, y hay una aplicación también que ayuda a decir en qué instituto hay la modalidad de lo que tú quieras estudiar, diferentes modalidades. Esa aplicación te lo enseña. Igualmente nosotros tenemos el Instagram de la FP Dual, que sé que nuestra embajadora principal te contestará y te dirá cuál es la página principal o a cuál página ir a buscar, que te dará toda la información. Ahí totalmente yo sé que ella te contesta y te da más pautas, porque yo muchas veces le he preguntado, o gente de mi entorno ha preguntado, oye, necesito saber esto, y ella te contesta, o si no te dice dónde buscarlo también. Eso sería la red de Somos FP Dual, ¿verdad? Como FP Dual. Vale, perfecto. Si quieren, bueno, vamos con otra pregunta, esta pregunta nos la hace Yolanda y nos dice, ¿existe un límite de edad para acceder a los diferentes grados de FP, tanto en centros privados como en público? Gracias. No, en principio no existe. De hecho, en la FP nos encontramos a veces con alumnos que vienen de un entorno universitario o que vienen de una experiencia profesional en un sector distinto y se quieren reciclar. Es decir, que no, digamos, por ejemplo, un grado superior en una trayectoria lineal entrarías con 18 años, ¿no? Habiendo terminado un bachillerato o habiendo terminado un grado medio. Pero puedes tener en esa misma aula alumnos de 18 años que han hecho ese itinerario lineal junto con alumnos de 25 o de 30 o de 35 años. No habría problema, ¿no? Vale, perfecto. También nos hacen otra pregunta que es, ¿con qué empresas trabaja la Fundación Bertelsmann? Que está, bueno, es para ti, Juan José. Muy bien. Pues mira, nosotros trabajamos con todo tipo de empresas. Lo que hicimos al principio fue crear una alianza de ámbito nacional donde está la Fundación Bertelsmann, está también la Fundación Princesa Girona y sobre todo está la COE, que es la patronal de todas las empresas en España, y la Cámara de Comercio de España, ¿no? Entonces, hacemos programas, impulsamos programas en FP Dual, especialmente en 3 comunidades autónomas, porque es donde tenemos más equipo técnico, en Madrid, en Cataluña y en Andalucía. Pero todo esto, digamos, al final se articula a nivel nacional, es decir, en todas las comunidades hay ya oferta de FP Dual, en todas las comunidades españolas, y para que os hagáis una idea, todas las grandes empresas ofrecen ya FP Dual, ¿no? O sea, cuando hablamos de todas las empresas, Telefónica, Vodafone, vamos a entender, cualquier empresa grande que os pueda sonar, tiene ya oferta de FP Dual, ¿no? El Corte Inglés, etcétera. Nosotros trabajamos con todas ellas y también trabajamos con asociaciones empresariales para llegar a empresas más pequeñas, ¿no? Porque el empleo en España no todo lo producen las grandes, ¿no? Sino que también lo producen empresas más pequeñitas y que participan en programas con la asociación sectorial que les representa.
Vale, muchas gracias. Y gracias también por hacer la pregunta, ¿no? A ver, Stephanie, Lázaro, digamos, la última pregunta para ustedes, excepto que llegue alguna más. Eh, pero una cosita con la que se queden, ¿qué es lo que más les ha gustado de la formación de FP Dual? No sé, sigo. Tú, pues para mí, no sé, las oportunidades que se abrieron habiendo estudiado la FP Dual, porque me di a entender que había muchísimos caminos diversos para llegar al éxito personal, el éxito que se ponía cada persona, y la verdad que me llené de oportunidades, tanto laborales como de aprendizaje, y me quedaría con eso, con las oportunidades que me ofreció, que me sigue ofreciendo. Claro. ¿Tú, Lázaro? Bueno, a mí lo que más me gusta y con lo que me quedo de la FP Dual que he hecho ha sido con, con el ver mundo, con el ver mercado. Yo cuando hice la FP Dual fui a Alemania, aprendí el alemán. Para mí lo que más me ha enriquecido ha sido eso, el haberme ido de Erasmus a otra empresa de otro país a trabajar, y en el caso de mi grado, el haber aprendido alemán y haber trabajado en una empresa alemana y conocer cómo funciona desde dentro. Para mí eso ha sido lo que más me ha gustado, ver cómo funciona una empresa desde dentro y haberme movido por otros países. Excelente. A ver, tenemos otra preguntita más eh, que nos pregunta Alejandra, nos dice, para gente con déficit de atención, ¿qué recomiendan? No sé si le tengan alguna recomendación para Alejandra, bien sea Ujú. ustedes como estudiantes o Juan José como especialista. Claro, bueno, yo creo que, a ver, digamos, los déficits de atención o los trastornos que se diagnostican, ¿no? Como déficit de atención, por un lado, ahora mismo hay quizás demasiados diagnósticos, ¿no? Es decir, que muchas veces eh, nos tenemos que preguntar qué pasa ahora que supuestamente hay tantos chicos y chicas que puedan tener digamos, se les diagnostica como con un trastorno de déficit de atención, ¿no? Yo, a nivel personal, creo que estamos sobrediagnosticando a alumnos con este déficit, cuando en realidad también lo que tenemos es que están viviendo y han nacido en escenarios donde la atención la tienen que dividir en multitud de frentes, ¿no? O sea, son generaciones que han nacido casi con 3 pantallas a la vez, ¿no? Están viendo el iPad que sus padres le han puesto mientras que merendaba, están viendo la tele de reojo y están viendo lo que hacen los adultos y van hablando, ¿no? Y está atento a los 3 niveles de conversación y a los 3 les dedica un poquito de atención, no les puede dedicar toda, ¿no? Entonces, yo creo que no habría que agobiarse con ello. También no es igual la manera en que capta tu atención cuando estás a lo mejor en una aula sentado 6 o 7 horas, escuchando contenidos un poco más teóricos, digamos, y que a lo mejor no te interesan mucho en ese momento. Mantener la atención no es tan fácil como cuando estás estudiando algo más concreto, más práctico, que a veces incluso los aprendizajes no los haces todos sentados, sino que te estás moviendo un poco, estás interactuando según lo que hayas estudiado, pues estás interactuando con maquinaria, con tecnología, con cosas, y por lo tanto estás dosificando esa necesidad de atención solo sentada y solo auditiva, digamos, de estar escuchando, la, la compartes con todos tus sentidos, ¿no? Pues en una atención también sensorial, de tocar cosas, de entender conceptos, de probar cómo funcionan la realidad y por lo tanto diría que eligiendo bien el título, y tiene que elegir bien un poco, pues no tiene por qué ser en absoluto una barrera. Es decir, que eso no debe de ser para nada un limitante, sino simplemente, bueno, pues tenerlo en cuenta un poquito y también, como todo, con técnica y con disciplina y con apoyo, lo superas. O sea, no es nada que te haya de limitar tu futuro, ¿no? En ese sentido. Vale, perfecto. Muchas gracias, Juan José. Y gracias, Alejandro, por la pregunta. Eh, bueno, digamos, por nuestra parte, como Zona FP, como Feria de los Colegios,
nada más, simplemente agradecerles a ustedes nuevamente, agradecerles, bueno, por su tiempo y por sus palabras. También agradecer a la audiencia que nos estuvo acompañando y a las personas que van a ver este video en diferido. Y bueno, será hasta una nueva ocasión. Muchas gracias, chicos. Gracias a vosotros. Nosotros. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.